Es el 20 de febrero de 1895 y América está al borde de la quiebra. El sistema bancario se encuentra en colapso, las reservas de oro se agotan y la población, presa del pánico, corre a los bancos para retirar sus ahorros. Ante la inminente catástrofe, el presidente Grover Cleveland convoca en la Casa Blanca a uno de los hombres más poderosos y ricos de su tiempo, con la esperanza de que actúe como patriota y salve al país antes de que sea demasiado tarde. En Historia Líquida nos entusiastan las historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. En aquellos momentos críticos, el líder del país más poderoso del mundo se ve forzado a rogar ayuda a un ciudadano privado que posee en sus manos las llaves para evitar una caída catastrófica. Ese hombre no era un ciudadano común, sino quien había logrado construir uno de los imperios financieros más grandes de la historia, John Pierpont Morgan, el magnate que llegaría a ser conocido como el hombre que salvó a Estados Unidos 2 veces. John Pierpont Morgan nació el 17 de abril de 1837 en el estado de Connecticut, en el seno de una familia adinerada. Su padre, Julius Morgan, era un banquero que había hecho fortuna prestando dinero entre América y Europa. Desde la infancia, inculcó a su hijo una mentalidad empresarial, al punto de entregarle una maleta con $1 millón para enseñarle lo que significaba el poder del dinero. Desde entonces, Morgan desarrolló una obsesión por la riqueza, pero más aún por el poder. No deseaba simplemente ser rico como su padre, sino convertirse en el más rico y el más influyente de todos. Para alcanzar sus metas, estudió en las mejores instituciones y destacó en matemáticas y finanzas. Sin embargo, a los 15 años contrajo una fiebre reumática que casi lo llevó a la muerte. Su padre, buscando su recuperación, lo envió a las Islas Azores, y aunque aquel retiro lo ayudó a sanar físicamente, también reforzó su carácter solitario, su obsesión por el control y su deseo de dominar el entorno. Más tarde completó su formación académica en Suiza y Alemania, y posteriormente se trasladó a Londres, donde trabajó en la firma financiera George Peabody & Co. Allí empezó a comprender la verdadera magnitud del poder financiero internacional. Poco después, se unió a la empresa de su padre, J.S. Morgan & Co., donde aprendió los secretos del sistema bancario global y consolidó contactos con los principales banqueros europeos. Cuando regresó a Estados Unidos en 1858, hablaba 4 idiomas y entendía que, en la segunda mitad del siglo XIX, el verdadero poder ya no residía en la política ni en los ejércitos, sino en el control del dinero. En 1860 fundó su propia compañía, J.P. Morgan & Co., que con el paso de los años se convertiría en un coloso financiero tan grande que infundiría respeto y temor incluso en los presidentes del país. Con su empresa recién fundada, Morgan planeó su expansión, pero sus ambiciones se vieron interrumpidas por el estallido de la Guerra Civil estadounidense. Durante ese periodo mostró una combinación de frialdad y pragmatismo que caracterizaría toda su carrera. Evitó participar directamente en el conflicto pagando a un sustituto que fuera en su lugar al frente, y aprovechó la guerra para realizar operaciones financieras con el gobierno federal. En una de ellas, revendió fusiles defectuosos al ejército a 6 veces el precio de compra. Aunque el escándalo amenazó con destruirlo, logró salir indemne, consolidando la idea de que las grandes fortunas se construyen precisamente en los tiempos de crisis. Terminada la guerra, en 1871, Morgan se asoció con Anthony Drexel, uno de los banqueros más respetados de Estados Unidos. Juntos fundaron la Drexel, Morgan & Co., una alianza en la que Drexel aportaba prestigio y experiencia, mientras Morgan ofrecía capital y una ambición sin límites. Financiaron proyectos colosales, ferrocarriles, industrias y redes eléctricas. Pero, a diferencia de otros banqueros de la época, no se conformaban con prestar dinero. Preferían tomar el control de las empresas, reestructurarlas y dirigirlas, convencidos de que un imperio solo puede construirse si se controla completamente desde dentro. Durante la llamada Edad Dorada estadounidense, entre 1870 y 1900, Morgan forjó su fortuna. Estados Unidos vivía un periodo de expansión económica sin precedentes, con la producción industrial duplicándose cada década, pero también con desigualdades sociales cada vez más profundas. Mientras millones de obreros trabajaban jornadas agotadoras por salarios miserables, una pequeña élite acumulaba fortunas inimaginables. Entre ellos destacaba John D. Rockefeller, quien con su Standard Oil dominaba el 90% de la refinación petrolera del país. Morgan estudió atentamente su método, pero su ambición era mayor, no deseaba controlar un sector, sino toda la estructura económica de la nación, incluyendo los transportes, la energía y el acero. Su estrategia era simple y despiadada. Identificar sectores con exceso de competencia y bajos beneficios, financiar a las empresas en apuros, adquirir influencia sobre ellas, promover fusiones y crear monopolios que dominaran los precios.
Su primer gran conquista fue el sistema ferroviario, que en la posguerra civil estaba sumido en el caos. A través de la Drexel, Morgan & Co. reorganizó y consolidó numerosas compañías, convirtiéndose en el titiritero de la red ferroviaria estadounidense y miembro de múltiples consejos de administración. Con el sector ferroviario bajo control, Morgan fijó su atención en la electricidad, la nueva revolución tecnológica. Apostó por Thomas Edison, a quien financió para desarrollar la bombilla incandescente. Incluso transformó su mansión en la Quinta Avenida de Nueva York en la primera residencia totalmente iluminada por electricidad, un golpe publicitario sin precedentes. Pronto, los ricos estadounidenses querían electricidad en sus hogares, y la Edison Electric Illuminating Company, fundada por Morgan y Edison, electrificó Manhattan. Sin embargo, la competencia de Nikola Tesla y George Westinghouse, defensores de la corriente alterna, amenazó su negocio. Al percibir que Edison había apostado por la tecnología perdedora, Morgan lo apartó y fusionó su empresa con la Thomson Houston Electric Company. Así, en 1892, nació la General Electric, financiada por Morgan, que dominaría el sector eléctrico mundial durante décadas. Con el control de los ferrocarriles y la electricidad, Morgan se consolidó como el banquero más poderoso del país. En 1893, cuando una grave crisis económica provocó la quiebra de miles de empresas y bancos, el presidente Cleveland recurrió nuevamente a él. Las reservas de oro se agotaban y el dólar se desplomaba. Morgan organizó un consorcio de bancos internacionales que compró $65 millones en bonos del Tesoro, pagados en oro, estabilizando la economía y evitando el colapso nacional. A cambio, obtuvo grandes beneficios y un poder sin precedentes sobre el gobierno federal. Por primera vez, un país entero dependía de la intervención de un solo hombre para sobrevivir. Consolidado como el Salvador de América, Morgan continuó expandiendo su influencia. En 1901 protagonizó una de las mayores operaciones financieras del siglo XX, la compra del imperio siderúrgico de Andrew Carnegie por $490 millones, equivalentes a unos 17.000 millones actuales. Con esa adquisición creó la United States Steel Company, la primera empresa del mundo en superar una valoración de $1.000 millones, equivalente al 7% del PIB estadounidense de la época. En apenas 2 décadas, Morgan controlaba todos los pilares de la economía industrial, los ferrocarriles, la electricidad, el acero y las finanzas. Solo el petróleo quedaba fuera de su alcance, dominado por Rockefeller. En 1907, una nueva crisis financiera volvió a poner a prueba al país. La quiebra de empresas mineras provocó una reacción en cadena que llevó a la bancarrota a numerosos bancos. La gente corrió a retirar su dinero, hundiendo el sistema. El presidente Theodore Roosevelt, a pesar de considerar a Morgan un enemigo de la democracia, aceptó su ayuda. El magnate reunió a los banqueros más influyentes en su biblioteca privada y, tras cerrar la puerta con llave, los obligó a encontrar una solución conjunta. De aquella reunión surgió un fondo de emergencia que rescató al sistema bancario en cuestión de semanas. Morgan había salvado nuevamente a Estados Unidos, aunque a un alto costo. La opinión pública se percató de que el destino de la nación dependía de un solo hombre. Esa realidad generó un debate político sin precedentes. ¿Era normal que la mayor democracia del mundo estuviera sujeta a los caprichos de un individuo sin legitimación pública? El presidente Roosevelt denunció que el destino de la nación no podía depender de la voluntad de un solo millonario. En 1912, el Congreso inició una investigación sobre los grandes conglomerados financieros. La solución fue la creación de una institución que sustituyera el papel de Morgan, el Banco Central de los Estados Unidos. Así, entre 1912 y 1913, se promulgó el Federal Reserve Act, que dio origen a la Reserva Federal, encargada de estabilizar los mercados y proveer liquidez al sistema financiero. Morgan, aunque nunca de forma oficial, se opuso firmemente a la creación de una entidad pública, convencido de que el sistema debía seguir en manos privadas, más eficientes y menos sujetas a la política. Sin embargo, su visión fue superada por el nuevo modelo. La Reserva Federal nació el 23 de diciembre de 1913, 9 meses después de la muerte de Morgan, ocurrida el 31 de marzo del mismo año en su suite del Grand Hotel Plaza de Roma. A más de un siglo de la muerte de John Pierpont Morgan, el banco que lleva su nombre, J.P. Morgan Chase & Co., se ha consolidado como una de las instituciones financieras más influyentes del planeta. Su presencia se extiende a más de 100 países, administrando activos que superan los $4 billones, una cifra que por sí sola equivale a casi una quinta parte del PIB de Estados Unidos. Esta magnitud de poder convierte al banco no solo en un actor financiero, sino en una pieza estructural dentro del sistema económico global, con una capacidad de influencia que muchas veces supera la de gobiernos enteros. En la actualidad, J.P. Morgan es el corazón de Wall Street.
Su brazo de inversión, JP Morgan Securities, participa en casi todas las operaciones financieras de alto nivel, fusiones empresariales, emisiones de deuda soberana, derivados, tecnología blockchain y asesoramiento a los mayores fondos del planeta. Cuando un país emite bonos o una corporación busca financiar una expansión multimillonaria, es común que el banco esté detrás, coordinando o estructurando la operación. De esta manera, la entidad actúa como un engranaje invisible que sostiene la arquitectura del capitalismo moderno. Su poder también se extiende al ámbito político. Desde Washington hasta Bruselas, pasando por los foros de Davos y el Fondo Monetario Internacional, las decisiones y los informes de JP Morgan son observados con atención casi religiosa por los gobiernos. Sus pronósticos económicos influyen en las políticas monetarias, las tasas de interés y las estrategias fiscales de numerosos países. En ocasiones, un simple informe del banco puede mover las bolsas de valores del mundo, modificar el valor de las divisas o desatar oleadas de inversión o pánico en los mercados emergentes. A nivel doméstico, la influencia de JP Morgan en Estados Unidos es profunda. Su actual director ejecutivo, Jamie Dimon, es considerado uno de los hombres más poderosos de la economía norteamericana. Su voz tiene peso en la Reserva Federal, en la Casa Blanca y en los círculos más altos del Congreso. En momentos de crisis, como la recesión de 2008 o la turbulencia bancaria de 2023, el gobierno ha recurrido nuevamente a JP Morgan para estabilizar el sistema, repitiendo un patrón que recuerda al papel histórico de su fundador en 1895 y 1907. En más de una ocasión, el banco ha actuado de facto como prestamista de último recurso, incluso antes de que lo hiciera la propia Reserva Federal. A escala global, su influencia se traduce en inversiones que determinan el rumbo de economías enteras. El banco financia proyectos de energía, infraestructura y tecnología en todos los continentes, al mismo tiempo que sus análisis definen qué países se consideran seguros o de riesgo. De manera silenciosa, las recomendaciones de sus analistas pueden determinar si una nación obtiene acceso a crédito internacional o si sus bonos se desploman. Este poder, aunque técnico, tiene consecuencias sociales y políticas de gran calado. Hoy, JP Morgan no es simplemente un banco, sino un símbolo del poder financiero concentrado en pocas manos. Su papel dentro del sistema global refleja la herencia de su fundador. Una visión donde la estabilidad del capitalismo depende de la acción de unos pocos gigantes financieros capaces de sostener o desestabilizar a toda una nación. En un mundo donde la economía y la geopolítica están cada vez más entrelazadas, el peso de JP Morgan sigue siendo un recordatorio de que, en última instancia, el dinero continúa moviendo los cimientos del poder mundial. Más de un siglo después, la figura de JP Morgan sigue siendo objeto de admiración y controversia. Su genialidad financiera se mezcla con acusaciones de cinismo, manipulación y teorías conspirativas, como la que sugiere su vínculo con el hundimiento del Titanic, propiedad de una empresa que controlaba y en la cual decidió no embarcarse a última hora. Más allá de los mitos, su legado deja una lección poderosa: el equilibrio entre el poder privado y la autoridad pública es tan frágil hoy como lo fue hace 100 años. Cuando el dinero tiene más influencia que las instituciones, la democracia corre el riesgo de ser sustituida por los intereses de unos pocos. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.